Ahora sí, saludamos cuando son las 7 de la mañana con 43 minutos a nuestro siguiente invitado, el ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, académico de nuestra casa de estudios, el profesor José Miguel Ahumada, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Un gusto saludarlo. Sí, profesor, vamos a hablar respecto de este debate que se ha ido dando en nuestro país, en primer lugar a partir de las decisiones que ha tomado la administración de Donald Trump, pero también respecto de lo que han dicho algunos candidatos presidenciales durante los últimos días acerca de la inclusión o la participación más activa de nuestro país en este conglomerado de países que se conoce como los BRICS, este grupo de naciones, países, de economías, algunas ya desarrolladas, otras emergentes, que en cierta forma buscan ser una suerte de contrapeso respecto de la hegemonía que ha tenido en ese sentido Estados Unidos, la Unión Europea, lo que se conoce como Occidente en general. Profesor, y apelando, por cierto, a su condición de académico, antes de entrar en el detalle no respecto a este debate, porque a lo mejor hay muchas personas que nos sintonizan a esta hora que no tienen muy claro qué son los BRICS, cuál es su estado actual. Si nos puede explicar brevemente en qué consiste este grupo de países y también por qué es tan importante que se dé esta discusión. Bueno, Ari, el BRICS es un bloque de países en el cual están Brasil, está China, está la India, está Rusia, se están incluyendo nuevos países, Sudáfrica, se está ampliando el número de participantes de este bloque y es un bloque que ha estado creciendo radicalmente en este último tiempo. Fíjate que en 1995 los países miembros del BRICS hoy día representaban alrededor de un 17% de la producción global. Hoy día es 35%, mientras que el G7 cayó de 1995 a la actualidad de un 45% a un 30%. O sea, es un bloque que incluye economías que están expandiéndose considerablemente y en el cual Chile tiene nexos muy fuertes. China es nuestro principal socio comercial. La India es un país al cual nosotros queremos entrar en ese mercado. Tenemos otros países como Sudáfrica, que es nuestra puerta de entrada a África, que es otro de los objetivos que tiene nuestro país. Entonces yo veo un conjunto de complementariedades en términos de la relación entre Chile y el BRICS. El BRICS tiene otras cualidades, que es que también tiene una cierta institucionalidad para estimular el desarrollo de los países. Tiene un banco del desarrollo que está compitiendo con las bancas tradicionales y que colabora para financiar proyectos de infraestructura, proyectos de estímulo a ciertos sectores económicos que hoy día Chile urgentemente necesita, a mi modo de ver. Profesor, buenos días. Ya con esa explicación sobre la mesa, hay dos formas de ver la relación que Chile podría tener con BRICS. ¿Acercarnos a BRICS o sumarnos a BRICS? ¿Cómo lo vemos? Porque ahí depende del sector o depende de cómo lo vemos políticamente o cómo lo ve cada sector político, es cómo se plantea. Acercarse quizás se ve con más cautela, pero ya ser parte es más decisivo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted como ex autoridad también? Sí, muy buena pregunta. A ver, yo creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo creo que un acercamiento inicial es una señal correcta dada el escenario actual. Yo en general estoy de acuerdo con ser parte del BRICS directamente. No veo contradicción entre ser miembro del BRICS y estar en otras organizaciones, en otros espacios como la OCDE. Algunas autoridades han señalado que habría una contradicción, una tensión entre nuestra membresía en la OCDE y ser parte del BRICS, lo que no es correcto. Yo creo que dentro de nuestra estrategia económica y política tiene que estar hoy día, particularmente en un escenario tan convulso como el actual, la multipertenencia, diversificar nuestras pertenencias con diferentes bloques económicos, no por un tema ideológico, sino por un tema pragmático. Fíjate que hoy día Estados Unidos es el que está golpeando la mesa y unilateralmente quebrando los acuerdos comerciales que promovió en su momento, incluido con Chile, no nos olvidemos. Entonces, en este escenario, yo creo que diversificar las pertenencias, fortalecer los lazos con diferentes bloques, es un mecanismo de protección mucho más correcto que sencillamente quedarnos esperando a ver si pasa la crisis. Uh-huh. Profesor, este debate básicamente porque históricamente en nuestro país siempre ha sido bien recibido, por así decirlo, ampliar los horizontes comerciales, incluso en algunas ocasiones más de lo que a lo mejor hubiese sido recomendado. Pero en el caso de BRICS hay un
tope y es básicamente la presencia de Rusia, que actualmente Claro. es como, entre comillas, el patito feo de la comunidad internacional. ¿Qué pasa ahí? Porque incluso algunos candidatos presidenciales justificaron, por así decirlo, su postura contraria a no pertenecer a las BRICS precisamente por la presencia de Rusia. Sí, yo ayer estaba viendo bueno, en el último debate de las primarias, escuché a una candidata decir de que ser miembro del BRICS sería como firmar un tratado de libre comercio con Israel y un apoyo a la invasión de Rusia a Ucrania. Yo, la verdad, no entendí ese punto, debo reconocer. Porque yo me acuerdo que cuando Ricardo Lagos estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se opuso a la invasión de Estados Unidos a Irak. De la misma forma, ser parte de un bloque político, que no un Tratado de Libre Comercio, un bloque político dentro de los cuales hay un país como Rusia que está en una situación militar invadiendo Ucrania, eso no implica en sentido alguno un apoyo a esa invasión rusa. De hecho, Brasil también ha manifestado su rechazo a la guerra y es miembro del BRICS. Entonces yo creo que eso es comparar peras con manzanas. El otro punto es de que también está la India, que es la democracia más grande del mundo, está Brasil, que es un régimen democrático, ¿cierto? Y con los cuales nosotros tenemos lazos bastante fuertes y que queremos seguir profundizando. Entonces, recapitulando, yo creo que ser miembro del BRICS o colaborar con el BRICS no implica en sentido alguno apoyar la invasión de Rusia a Ucrania, como ya lo ha demostrado nuestra historia en política comercial con el ejemplo de Ricardo Lagos, en relación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Cómo entendemos entonces el escenario, profesor? Es complicado porque al final, bueno, dentro de la carrera presidencial se dan distintas posturas, ¿no? Y distintas formas de verlo y es difícil quizás tomar una postura para quienes conocen menos, ¿no? Este escenario. ¿Cómo se entiende de la forma quizás más simple para quienes nos están escuchando en esta mañana la importancia de tener la cercanía con BRICS? Mira, hace alrededor de una década, el comercio internacional estaba entrando en diferentes crisis. Chile, la estrategia que tomó fue fortalecer y protegernos a partir de los acuerdos comerciales y la alianza con el mundo de Occidente, por así decirlo, la Unión Europea, Estados Unidos, y nos trajo muchos frutos. Y yo creo que generando y sigue generando frutos. Pero después del gobierno de Trump, durante las intervenciones unilaterales en términos de su política arancelaria, ese marco de protección hoy día está agrietado. Y parece que estamos entrando en un escenario internacional mucho más complejo que el que conocíamos hace 15 años. Y en ese escenario de aguas turbulentas, como se le ha denominado, ¿acaso no es racional que Chile trate de diversificar sus pertenencias? ¿Que trate de poner huevos en diferentes canastas? ¿Que trate de fortalecer y consolidar lazos con otros polos que están creciendo radicalmente, mucho más de lo que está creciendo el G7 y con los cuales Chile tiene no solamente intereses económicos? Hoy día el bloque, particularmente China, es nuestro principal socio comercial. ¿Acaso nos suena particularmente razonable que Chile busque ser parte de un foro que nos implica consensuar en todas las materias? Ser parte de un foro para que India nos vea participando ahí y nos vea como aliados también en lo que es su proyecto económico, para fortalecer los lazos que ya tenemos con China. Algunos dirán de que lo que hay que hacer o es más bien mantenerse al margen porque Chile ya tiene tratados de libre comercio y eso con esos miembros, y eso es un punto. Pero esos mismos que criticaban o que dan ese argumento son los que decían de que no era necesario avanzar más en la política comercial porque ya teníamos tratado de libre comercio con todos los países. Yo lo que digo es de que la política comercial no es solamente rebajar aranceles, la política comercial también es fortalecer lazos geoeconómicos, particularmente en un escenario como el que estamos viviendo hoy día. Yo aquí pediría menos ideología y más pragmatismo. Uh-huh. Estamos conversando con el ex subsecretario de Relaciones Internacionales, académico de nuestra Casa de Estudios, el profesor José Miguel Ahumada, a propósito de este debate que se ha abierto, ¿no?, respecto de la inclusión de nuestro país en este conglomerado de países conocido como los BRICS. Profesor, este escenario internacional en el cual cambia un poco el paradigma respecto de las políticas que estaba levantando Estados Unidos en términos de relaciones internacionales,
¿lo ve como un hecho puntual de esta administración o cree que estamos ante un fenómeno más profundo? Porque básicamente esta posibilidad, ¿no?, o este debate respecto de abrirnos a nuevas posibilidades surge respecto de este escenario que no sabemos si es que finalmente va a ser algo circunstancial o efectivamente estamos ante un cambio de eje. Súper buena pregunta y es difícil la respuesta. Claro que estamos apostando hacia el futuro. Ahora, yo creo que uno puede ver ciertos síntomas. Esta acción del unilateralismo norteamericano no comenzó en este gobierno de Trump. Comenzó ya hace harto tiempo, incluyendo al gobierno de Biden, al gobierno de Obama y la primera administración de Trump, ¿cierto? Y la segunda. Estamos viendo el aumento del unilateralismo arancelario, particularmente con China, desde hace ya harto tiempo. La Unión Europea está hoy día planteando políticas que hace alrededor de 15 años sugería a otros países no aplicar. Está hoy día discutiendo exigir condicionamiento a la entrada de las inversiones extranjeras chinas a su territorio. Está discutiendo socializar o apropiarse de patentes que estén desarrollándose en China. Hoy día Alemania está planteando quebrar la norma del equilibrio fiscal, cambiar la norma constitucional para que pueda el Estado endeudarse en pos de aumentar su industria armamentística y su industria que estaba alicaída. O sea, estamos viendo que las principales economías hoy día del mundo están dando un giro de abrazar el proyecto neoliberal, ¿cierto?, que fue lo que predominó de los 80 hasta la crisis financiera más o menos, a otro tipo de agenda en el cual los criterios de geopolítica parecen ser los determinantes. No sé si en el caso del gobierno de Estados Unidos esto va a ser nada más que un paréntesis y después se va a retomar la agenda liberalizadora o si va a ser una tendencia. Lo que sí sabemos es de que las principales economías desde hace más de una década están, primero, estableciendo políticas arancelarias estratégicas. Están condicionando inversiones extranjeras a sus criterios de seguridad nacional, cuestiones que antes no estaba fuera de la discusión pública. Están estableciendo políticas en torno a fortalecer los encadenamientos productivos con sus países aliados. Y eso viene desde hace ya harto tiempo. Con esto termino. Lo que nos está pidiendo, por ejemplo, Estados Unidos a Chile es que nos juntemos a negociar que pueda bajar los aranceles, la amenaza del 10%, a volver a lo que ya se habían comprometido, y lo están condicionando a que Chile pueda establecer una nueva regulación en materia de inversiones extranjeras con un principio o con un criterio geopolítico, el screening de inversiones extranjeras. Eso es lo que está pidiendo hoy día Estados Unidos. No está pidiendo más liberalización, está pidiendo que los criterios de geopolítica comiencen también a tenerlo los países socios. Profesor, ahora quiero preguntarle, bueno, también con esta evaluación sobre la mesa, si la postura que está tomando el gobierno, las autoridades, en este caso de relaciones exteriores y económicas también, son la postura correcta. Han dicho, por ejemplo, respecto a BRICS en específico, pero también quiero que miremos el panorama completo, que no lo han evaluado específicamente, pero sí que lo miran con atención. ¿Cree que han tenido una buena mirada respecto al escenario económico internacional, mirando a Trump, por ejemplo? ¿Cómo cree que se ha actuado en este escenario? Ari, yo creo que en términos de la estrategia general hay puntos que yo creo que van en la línea correcta, lo que se está intentando hacer con la India, ¿cierto? Empujar un acuerdo comercial. Ahí yo creo que es necesario un acuerdo comercial con la India, un mercado gigante en el cual hay otros competidores como Australia que están entrando con preferencia arancelaria. Ahí yo creo que habría que empujar eso. Eso es algo transversal, yo creo que se viene planteando con gobiernos de los diferentes colores ideológicos. Yo diría que si es que no tiene tribunales internacionales ese tratado de libre comercio, yo creo que iría en la senda correcta. Yo diría que en otros puntos hay, como decimos en la universidad, espacios de mejora. Por ejemplo, yo creo que hubiera sido mucho más de avanzada en esta situación de crisis de la política arancelaria y el unilateralismo arancelario, que hubiera mayor coordinación con los países latinoamericanos. Yo sé que es difícil, yo sé que políticamente es complejo, pero irse a sentar a negociar bilateralmente un país que quebró el Tratado de Libre Comercio y que a su vez nos exige nuevas restricciones, nuevas normas a nosotros para que ellos la puedan bajar, esa acción unilateral, a mí me parece que se pudo haber negociado en otros términos con los países que también sufrieron estas amenazas unilaterales de Estados Unidos, teniendo tratados de libre comercio. Panamá, Colombia, México y Chile hoy día. Yo creo que hubiera sido bien importante dar una señal de acercamiento regional en eso. El otro punto es de que yo creo que una mayor acción en términos de la discusión que hoy día está sucediendo en pos de una reforma al orden multilateral, yo creo que es urgente.
y no por un tema político, sino por un tema porque el orden multilateral no está funcionando hoy día. Las Naciones Unidas no han podido impedir las guerras que hoy día están sucediendo, la OMC no ha podido regular el unilateralismo en los países desarrollados, estamos en una crisis ecológica, estamos en una crisis política en términos internacionales, y si los países no logran proponer algún tipo de agenda que haga que esta crisis tenga una salida progresista, ya sabemos cuáles van a ser otras salidas que pueden emerger. Y ahí yo creo que también estamos muy al debe. Profesor, nos quedan un par de minutos y quizás este tema a lo mejor lo complico porque obviamente da para mucho más, pero estamos hablando de profundizar relaciones con gigantes como Brasil, China, India, Rusia, etcétera. Y obviamente nuestra economía es pequeña en ese sentido. Y hemos visto cómo durante este tiempo de apertura comercial se han ido produciendo, y lo hemos discutido anteriormente, ciertos vicios, ¿no? Y distorsiones dentro de, por ejemplo, nuestra industria, que se ha ido debilitando, en fin, se han ido perdiendo una serie de actividades producto de esta política, ¿no? que hemos implementado durante muchos años. ¿Cómo evitar que efectivamente ese proceso, ¿no? de destrucción de una serie de áreas productivas en nuestro país se profundice precisamente relacionándonos más con estos gigantes de otras partes del mundo? Sí, súper buena pregunta, y solo anotar de que ese tipo de preocupaciones que tú estás planteando, que antes se ponían en un segundo plano, se eclipsaban ante otra agenda, hoy día es la principal preocupación de Estados Unidos y de la Unión Europea. Esa misma preocupación. La manufactura en Chile ha pasado de representar alrededor del 20% en 1990 a menos del 10%, un 9.7% según los últimos datos de Asimet, si mal no recuerdo. Tenemos también una estructura exportadora que se ha mantenido en su carácter de centrado en recursos naturales con muy bajo nivel de procesamiento. Eso nos pudo haber dado y nos dio un periodo de crecimiento durante los 90, pero es un auto con un motor que no da para mucho más. Es para, como decía un gran amigo y colega Gabriel Palma, te permite andar un par de kilómetros, pero después se estanca. Y es lo que nos está pasando. ¿Cómo poder salir o cómo poder darle nuevas capacidades productivas a esa estructura? Yo creo que, entre otras cosas, no es lo único, por supuesto, entre otras cosas, por ejemplo, es fortalecer este tipo de lazo con estas economías que hoy día están en ascenso. Tal como le planteé en términos del dinamismo económico, hemos pasado de América, Estados Unidos y la Unión Europea, a este mundo que antes estaba subdesarrollado y está creciendo. Ahí está el polo de crecimiento más importante. La pregunta es cómo hacer de que esto no solo termine en una mayor reprimarización de nuestra canasta exportadora. Ahí yo creo que, por ejemplo, fortalecer lazos con Brasil. No excluyendo otros, pero sino fortalecer lazos con Brasil para poder tener cadenas de valor en la área de hidrógeno verde, de litio, ¿cierto?, para poder ahí darle mayor valor agregado a nuestras exportaciones. Yo creo que es mucho más fácil ese nexo que tratar de alcanzarlo con la economía hoy día desarrollada. Las cadenas de valor ahí son mucho más cortas, ¿cierto?, en términos geográficos, partiendo por eso, y eso permite también mayor capacidad de negociación entre Chile y Brasil que no tenemos con otras regiones. Entonces yo creo que esto es solamente una primera patita de lo que debería ser un proyecto de transformación productiva más amplio y que yo espero que esté en el centro de gravedad de las discusiones presidenciales hoy día. Profesor José Miguel Ahumada, ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, también académico de nuestra Casa de Estudios, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a usted por la invitación. Un abrazo, que estén bien. Igualmente, gracias. Chao, profesor. 8 de la mañana con un minuto, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros y nosotras. Ya llega Patricio López para continuar con el programa. Posteriormente también se va a sumar Montserrat, en fin, todo el equipo de la radio trabajando a esta hora de la mañana para usted. Connie, nos reencontramos mañana jueves. Nos reencontramos mañana jueves. Recuerda que el domingo hay transmisión de la cuenta pública, transmisión especial desde las 10 de la mañana con Patricio López y Montserrat Rolano. Así que bueno, quédese en la transmisión de hoy, pero también venga el domingo a escuchar la cuenta pública en Radio Universidad de Chile. Vamos y volvemos.